Ahora vamos a hablar de un nuevo tema que son las variables. Las variables en Java se reconoce por ser un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, cuando vamos a utilizar variables en Java, vamos a definir qué tipo de variables, qué tipo de dato es. Por ejemplo, si va a ser un tipo de dato que va a ser entero, que va a ser una cadena de texto, o que va a ser un número real, que va a ser un número con decimales, que va a ser un booleano, por ejemplo, que almacene verdadero o falso, o que va a ser algún otro elemento. Entonces, para esto debemos de conocer qué tipos de datos existen en Java para definirlos y utilizarlos. Tal vez en el video anterior se hayan sentido un poco confundidos, porque en el video anterior yo utilicé directamente, fui a la práctica, pero no expliqué nada de esto. Entonces ahora voy a explicar cómo es esto para que ustedes entiendan mejor cómo es que debemos de usar los datos y qué tipos de datos debemos usar y cuándo debemos usarlo y por qué. Bien, para esto vamos a crear primero un proyecto, una aplicación, y vamos a llamarle variables. Ok. Bien, entre los tipos de variables tenemos enteros, por ejemplo, int. Para enteros definimos con int. Para números reales definimos con double. Para cadenas de texto con string. Para booleanos es boolean. También tenemos byte, float, char. Que bien, ustedes se preguntarán tal vez cómo es que cuándo debo usar esto. Entonces acá tengo un poco de información sobre esto. Que por ejemplo dice los tipos de datos en Java, ¿no? Tipos primitivos, que son estos, por ejemplo el byte, que es un entero, ocupa, cuánto espacio ocupa, y este es el rango aproximado. El short también es un tipo de dato entero, de número entero. Este es el espacio que ocupa, y el rango aproximado es de menos 32.768 a 32.767. Entonces, nosotros con short podemos definir ya números enteros, pero tenemos que tener en cuenta en qué rango vamos a estar. Si nuestro rango de número entero supera este límite, o pensamos que va a superar este límite, entonces debemos de utilizar otro, que es el int. El int es un número entero, es para definir números enteros. Por lo general este es el que yo utilizo, y este define el rango aproximado es esta cantidad de números, que no sé cuánto es, más o menos 2 billones, 2.000 millones, perdón, serían 2.000 millones, hasta ese es el límite. Y el long también es un tipo de dato entero, que bien, esto nos ocupa 8 bytes, es un tamaño, bueno, muy grande, que no indica que él puede almacenar más cantidad de... El tamaño es muy grande, es decir, el rango del número entero no especificamos. El float, que es para decimales simples, que bueno, esto suelo utilizar esto, no siempre, porque muchas veces uso el double, porque acá no está indicando, pero el float no puede guardar demasiados decimales, a diferencia del double, y obviamente por ese mismo motivo ocupa más memoria. Como vemos acá, el float ocupa 4 bytes y el double ocupa 8 bytes. Char es para caracteres simples, por ejemplo caracteres especiales. Esto lo uso más que nada para código ASCII, para hacer código de las letras o caracteres especiales. Como vemos acá ocupa 2 bytes. Y el boolean, que ocupa 1 byte, que yo lo utilizo para validaciones. Y bueno, como bien sabemos, es
solamente verdadero o falso, true, false. Y bien, estos son los tipos de datos primitivos, que es lo primero que vamos a utilizar. Más adelante ya estaré explicando sobre el Java orientado a objetos, la programación Java orientada a objetos, que es lo que debemos de utilizar. Por el momento solamente, como estamos empezando, vamos a hablar solamente de la programación estructurada. Y bien, en tipo objetos, claro, acá tenemos biblioteca estándar, strings, cadenas de texto. Acá tenemos una infinidad, esto no es lo único en realidad, hay muchos más. Y bien, primero vamos a centrarnos en los que son los tipos primitivos, los tipos de datos en Java. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de la edad. Por ejemplo, ingresar nuestra edad e imprimirla por pantalla, ¿no? ¿Qué tipo de dato utilizaríamos para la edad? Bueno, pues la respuesta es int, ¿no? ¿Es cierto? O podría ser short, claro, ¿no? Porque si acá nos damos cuenta, short es 2 bytes. Y creo que nadie supera esta edad, ¿no? Esta edad, bueno, podría ser, ¿no? Tal vez Moisés, ellos. Pero en realidad la edad short sería la ideal porque estaríamos optimizando memoria porque solamente nos va a ocupar 2 bytes. Entonces si utilizamos short, diríamos edad, y la edad, bueno, por lo general, no digo siempre, pero por lo general, cuando nosotros escribimos la edad, la escribimos como un número entero, no la escribimos como por ejemplo yo tengo 28,5 años o 28,3 años, no. Nosotros por lo general utilizamos nuestra edad, la escribimos en números enteros. Por ejemplo, digo, tengo 22, pero ya voy a cumplir 23, o tengo 23, pero cumpliré 25, o así. Entonces, por eso lo óptimo acá es usar el short. Bueno, yo iba a usar int, pero ahora veo que más óptimo es usar short porque es lógico, ¿no? Un privilegio que, bueno, no un privilegio, sino que lo que debemos de tener los programadores siempre debe ser una muy buena lógica para programar. Siempre tenemos que tener una muy buena lógica. Mientras tengamos más lógica, más óptimo será nuestro código y más óptimo será nuestro programa. Entonces, por eso es muy bueno aquí que utilicemos short, porque short, como les digo, va a almacenar un número entero, pero de menor rango y va a ocupar por ende menor memoria, como aquí lo muestra, ¿no? Es short. Yo iba a utilizar int, pero bueno, es más lógico usar short porque la edad no sobrepasaría tan grandes tamaños, como podríamos decirlo. Entonces, si ponemos edad, por ejemplo, 3, y vamos a imprimirlo por consola. Vamos a imprimir la variable edad. Entonces, podemos correrlo acá con F6. Yo me he acostumbrado a presionar la tecla F6 y vamos a ver que la edad se imprime 3. Aquí podemos verlo 3. Supongamos que ponemos 5. Vamos a ver. Vamos a hacer un poco más grande, vamos a poner un número más real. Por ejemplo, vamos a ver, suponer que sea mayor de edad, ponemos 18. Ok, 18, bien, vale, solamente se está imprimiendo. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a ver si es que supera esta cantidad, si es cierto. Por ejemplo, dice 32.767. 32.767. No es necesario que ustedes se acuerden de estos rangos. No siempre la documentación va a estar presente, siempre estos podemos averiguar. No es necesario que nos memoricemos cuál es el rango. Entonces vamos a correrlo así y bien, ahí. Pero ¿qué pasa si ponemos 68? Hay un problema. Aquí está el problema. Short no aguanta este tamaño. Y bueno, es lo más lógico. ¿Quién tendría esta edad? Creo que nadie, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a este año, por último. Un dinosaurio, tal vez podría ser, ¿no? Pero no hay nadie que haya superado esto. Entonces, el límite es 32767. Ahí. Si pongo 8, si vemos, ya nos marca un error. Nos dice cast to short, o sea, hacer un casting. Bueno, sobre esto ya vamos a hablar más adelante.
Entonces, solamente hasta ahí. Pero si cambiamos esto por un int, podríamos poner acá un número más grande, ¿no? Incluso podríamos añadirle más, pero hasta ahí nos aguanta. Ahora vamos a ver con tipo double. Entonces vamos a borrar esto y vamos a crear por ejemplo, double kilos de papa, por ejemplo. Kilo papa. Vamos a poner 3.26. Acá cambiamos por kilo papa. Y corremos. Si vemos, acá todo perfecto, todo bien, 3.26. Pero, ¿qué pasa si acá ponemos solamente 3? Vamos a correr esto. Y nos muestra 3.0. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que double solamente utiliza los números reales. Entonces, como utiliza números reales, le agrega un punto decimal. Y bueno, como no tiene nada, pone coma 0. Eso es la diferencia que hace entre double y entero. Y también que entero no puedes, los enteros, como int, no puede soportar comas decimales. De la misma manera con float. Si corremos esto, nos pasa lo mismo. Ahora, si es que nosotros queremos acá agregarle una cadena de texto, por ejemplo, 3 kilos, acá al final, para concatenar utilizamos siempre el más, y para cadenas utilizamos comillas. Por ejemplo, kilos. 3 kilos. Si vemos, nos marca este error. ¿Por qué? Porque acá estamos concatenando una cadena, valga la redundancia. Entonces, como estamos agregando una cadena, este tipo de dato float no soporta cadenas. Entonces, para eso tenemos string. Si ponemos string, esto sí va a aguantar. ¿Por qué? Si corremos de esta manera, string nos almacena cadenas de texto. Este es un número entero, claro, pero al agregarle esta cadena, ya todo esto se vuelve en una única cadena. Ah, me olvidaba. Voy a utilizar boolean también. Boolean. Vamos a poner boolean bandera. Y vamos acá a poner bandera. Vamos a iniciarlo con false. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, simplemente nos imprime falso. Pero false, esto no se puede guardar si es que esto fuera string. Si es que fuera string de tipo cadena, no nos va a permitir esto, porque esto es un tipo de dato booleano. Nos está entregando un tipo de dato booleano. Un tipo de dato booleano se tiene que guardar en una variable de tipo booleana. Entonces esto debería de ser booleana, por eso ponemos boolean. Ahora sí. Y bien, bueno, pues estos son los más básicos, los que más se utilizan. Y bueno, chicos, eso es todo. Y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video.